Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal de los mercados correspondiente al viernes 28 de junio de 2019. Bueno, comenzamos por Wall Street, que tuvo una semana bastante tranquila, ya que están todos a la expectativa de lo que sucede en el G20, donde Trump se va a reunir con Xi Jinping y se espera algún tipo de anuncio y, en el mejor de los casos, por supuesto, un acuerdo. Lo cierto es que ante esta situación ninguno de los dos presidentes tiene incentivos suficientes como para anunciar un acuerdo comercial en este momento. O sea, Xi Jinping, por un lado, es en este momento presidente de por vida de China. Él, si quiere, puede quedarse todo el resto de su vida siendo presidente de China, ya que así el Partido Comunista se lo permite. Con lo cual, si él no logra cerrar un buen acuerdo comercial con Trump, va a dilatarlo sin ningún problema para negociar con su eventual sucesor, ya sea en 2021 o en 2025. Y por el lado de Trump, ya sabemos que tiene elecciones el año que viene, así que cualquier tipo de resolución de este conflicto, cualquier tipo de acuerdo comercial, él tiene incentivos para obviamente anunciarlo durante la campaña presidencial del año que viene. Así que bueno, no esperemos una resolución definitiva de este conflicto durante el G20, porque la verdad es que ninguno de los dos tiene incentivos para eso. Aún así vemos que el Standard & Poor's se mantiene en los récords, aunque son récords medios raros porque no son festejados por los inversores, sino que más bien son recibidos con cierto escepticismo, con cierto miedo, e incluso muchos se preguntan en Twitter, en redes sociales, en medios audiovisuales, en portales de noticias, cuándo se iniciará el próximo mercado bajista, ya que bueno, hay gente que cree que los mercados alcistas pueden morir de viejos. Entonces dicen, bueno, ya llevamos 10 años, ¿cuándo se viene el mercado bajista? Y a ver, lo cierto es que las acciones todavía tienen tranquilamente margen para subir, y que justamente lo tienen porque hay mucho miedo en el mercado, y es un miedo que en muchos aspectos está exagerado con respecto a lo que puede llegar a venir. Por ejemplo, se tiene miedo con el conflicto de Estados Unidos con China, se tiene miedo por la política de la Fed, se tiene miedo por la economía de Estados Unidos, que se tiene miedo que entre en recesión, se tiene miedo a la curva de tasas que está invertida, se tiene miedo a los balances, digamos, hay muchos miedos. Y lo cierto es que cuando un miedo está muy exagerado, cuando después la realidad confirma de que lo negativo que se esperaba no vino tan negativo o incluso vino positivo, eso termina siendo alcista para las acciones. Así que por esas razones que yo considero que tranquilamente las acciones en Estados Unidos tienen 12 meses más de suba, porque justamente estas subas, estos récords del mercado no son recibidos con euforia y con optimismo, sino que son recibidos con mucho escepticismo, y eso ayuda bastante a que las acciones no entren en precios de burbuja, ya que no son exagerados porque no están acompañados con mucha euforia en los mercados. Por poner un ejemplo, fíjense lo que pasa con la curva de tasas a nivel mundial. Si uno mira la curva de 3 meses de Alemania, está en menos 0,52. Ahora, si uno mira la curva de Estados Unidos a 10 años, está en 2%. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que las curvas en los países desarrollados están en su mayor parte invertidas, la curva a nivel mundial sigue teniendo un spread positivo de un 2%. Entonces, tranquilamente un banco podría tomar dinero prestado en Alemania a 3 meses pagando un menos 0,52, o sea, prácticamente gratis, haciendo una cobertura de tipo de cambio, prestar luego ese dinero en Estados Unidos, obteniendo por ello más de un 2% de margen de intermediación positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que Europa y Japón están financiando en este momento a Estados Unidos. El dinero está fluyendo hacia Estados Unidos y el crédito continúa en Estados Unidos. Y mientras haya crédito y los bancos sigan prestando porque les conviene prestar, difícilmente el país entre en recesión. Esto eventualmente será confirmado por datos económicos, y sin lugar a dudas, si los datos económicos de Estados Unidos sorprenden positivamente, el país seguirá creciendo y las acciones seguirán subiendo. Así que, bueno, es momento para estar comprado en Estados Unidos. Tenemos 12 meses más de suba. Eventualmente los miedos
irán desapareciendo o al menos se irán aliviando un poco, y las acciones tienen margen todavía para continuar subiendo, a menos por supuesto que ocurra algún tipo de hecho negativo inesperado que fundamente efectivamente un mercado a la baja. Por ahora no hay fundamentos para un mercado bajista, ya que la economía a nivel mundial continúa creciendo y el contexto en Estados Unidos continúa siendo positivo. Por el lado de Argentina, vemos que tuvimos esta semana un nuevo récord histórico en el Merval en pesos y recuperación del Merval en dólares. Ya tenemos las fórmulas confirmadas, aunque es obvio que la elección que tenemos por delante va a ser muy reñida y que las encuestas no son muy confiables, así que recién en agosto con las PASO vamos a tener números reales a ver de qué porcentaje de votos puede llegar a tener cada candidato. Y es interesante lo que pasó esta semana porque empresas como Pampa y empresas como Banco Macro, que hasta hace 6 meses atrás venían recuperando acciones, durante el último mes y medio han tenido rendimientos tremendamente buenos. O sea, cuando vemos que el management de una empresa recompra acciones, esa es una muy buena señal para darnos cuenta de que la acción está barata. Recuerden que en videos anteriores yo les decía, el problema de las acciones argentinas es que están baratas, pero no hay demanda por ellas. A partir de la inclusión de mercados emergentes y ahora que ya el panorama electoral se está volviendo un poco más claro, vemos subas en las acciones argentinas y vemos finalmente que aquellas acciones que estaban muy baratas comienzan a recuperar un poco de valor y a subir de precio en el mercado. Así que ¿cuál es la sugerencia de cara a las elecciones que tenemos por delante? Bueno, primero que nada, como decía Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. O sea, en la bolsa el almuerzo se paga con volatilidad. Si creemos que el resultado de las elecciones va a ser favorable al mercado, que le va a gustar al mercado, estar 100% comprado en acciones argentinas nos va a dar un enorme rendimiento si es que el resultado les gusta al mercado, pero al mismo tiempo vamos a tener que afrontar mucha volatilidad. Ahora, si somos poco tolerantes a la volatilidad o preferiríamos no asumir tanta volatilidad, podemos hacer un mix en nuestra cartera de acciones argentinas y CDRs de Estados Unidos. De esa manera vamos a estar en parte cubiertos ante la suba del dólar y con una cartera mucho menos volátil, pero por supuesto, en el caso de que el resultado de las elecciones les guste al mercado, no vamos a poder capturar todo el rendimiento potencial que podríamos llegar a capturar si es que estuviéramos invertidos 100% en acciones argentinas. Así que ese es el panorama que tenemos por delante. O sea, si queremos un muy buen rendimiento, tenemos que asumir más riesgo. Si nos conformamos con un poquito menos de rendimiento, podemos aprovechar y asumir un riesgo mucho menor haciendo un mix entre CDRs y acciones argentinas, de tal manera de que estemos cubiertos con el dólar y que la volatilidad de nuestra cartera no nos haga poner demasiado nerviosos. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.